Stop share. Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde con estos diálogos que toman como temas centrales de su deliberación los asuntos más relevantes de la situación sociolaboral en el país. Ruego excusas por la demora que hemos tenido en el arranque de este programa. Ha sido causa mayor la que nos ha impedido empezar a tiempo y todavía tenemos aparentemente alguna dificultad para que se incorpore Gonzalo Rodríguez. El tema que nos ocupa hoy día es la continuación de lo que habíamos hecho ya el domingo antepasado, que es la situación del sistema de pensiones. En este caso es la segunda parte. Saludo en la participación en este diálogo hoy día a Giovanna Hurtado, a Gustavo Rodríguez, a Gonzalo Crespo, con los cuales vamos a empezar la deliberación. Y lo primero que vamos a hacer es una revisión del estado de situación, el estado del arte en el momento actual en materia de pensiones. Las noticias nos han señalado que el tránsito de las dos AFPs a las gestoras está tomando ya ritmo después de varios años de que no ocurrió lo que se había comprometido. En la reunión anterior hemos visto el tema de la cobertura, la solidaridad y las prestaciones de las AFPs. Ahora vamos a ver el tema de, primero el estado del arte y después vamos a entrar a evaluar la eficiencia, la sostenibilidad financiera y finalmente vamos a discutir un gran tema, si la solución es o no el retorno a la el sistema de reparto. Empecemos con Gonzalo Crespo, entonces, la revisión un poco de qué está pasando y qué iniciativas existen hasta este momento en el ámbito de las pensiones. Gonzalo. Buenas tardes a todos, colegas, y un saludo. Bien. El programa anterior en el que iniciamos el avance de este tema, habíamos revisado la cobertura del sistema de pensiones en la población. De manera similar a lo que conocemos de que más del 80% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal o en el ámbito informal. Por eso hay menos de 20% de personas de la población económicamente activa inscritas. Preocupante como eso resulta que de este casi 20% que podría estar asegurado, inscrito en la PES, aproximadamente en este momento, aproximadamente de estas personas está contribuyendo, está realizando aportes, es decir, que incluso del total de asegurados existiría una población que no está aportando y resultaría excluida del sistema de pensiones o de recibir pensiones más del 13 o tal vez 14%. No, es un problema preocupante. Habíamos revisado también el tema de solidaridad social, una forma de sistema integrado de pensiones.
y vemos que existen verdaderas falencias, pero más preocupante, o lo más preocupante de ello, resulta del hecho de que la fracción solidaria que se adiciona al cálculo de la pensión de cada persona con el monto acumulado en la cuenta individual de cada asegurado, también se encuentra en riesgo. Es decir, es probable que los fondos que se administran con el propósito de completar la renta de las personas con la fracción solidaria también se halle en riesgo y sea posible no sostenerla, ¿no? Entonces eso es algo muy grave. Tan grave también en el ámbito de equidad vemos el tema de género que no tiene verdadera atención, y el hecho de que se hubiera bajado la edad de jubilación de las mujeres en realidad es una mentira, ¿no? Es un presente griego, no sirve en realidad porque por las características de las mujeres las pone en riesgo. Y lo mismo vimos que la suficiencia de las prestaciones es demasiado baja. Las pensiones que se están percibiendo y se están calculando en este momento son totalmente insuficientes, ¿no? De modo que por ello hoy veríamos el tema de eficiencia desglosado en sus diferentes componentes, y también el tema de la sostenibilidad financiera y actuarial. Ok, gracias. Esto habíamos visto en el programa nuestro, en el diálogo anterior, pero entre medio han habido otros eventos y lo que nos interesa es conocer qué ha pasado en esos eventos, en qué está la discusión, que no es la nuestra, sino es la de otras instituciones. A ver, vamos, Gustavo, por favor, con el avance ese. ¿Cómo andan las conversaciones? Hay mucha información en la prensa en este momento sobre lo que está pasando, etcétera, y tenemos que estar al día del estado del arte de los debates. Adelante. Bueno, Horst, primero, comenzando de lo general, esta semana, por ejemplo, se ha prestado atención, al final de la semana sobre todo, a lo de la gestora, ¿no? Que ha comenzado parcialmente sus funciones. El problema es cómo se ha prestado atención a la gestora. La mayoría de los periodistas y la mayoría de las personas piensan y asumen que la gestora es la que va a determinar el proceso de captación de nuevos afiliados, el proceso de acumulación de las cuentas individuales que cada uno tiene en la FP, el proceso de acumulación y el proceso de cálculo de una pensión. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque la gestora lo único que hace es administrar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El sistema de pensiones es un sistema autónomo. ¿Qué quiere decir un sistema autónomo? Que su patrimonio y sus recursos y su legislación no está dentro, por ejemplo, su patrimonio del presupuesto público, ¿no? Y tampoco está en el presupuesto privado, es decir, no es parte, el fondo de pensiones, el dinero que hay en el fondo de pensiones no es parte de las AFPs, ¿no? Ahora, ¿quién rige este fondo de pensiones? Este fondo de pensiones funciona de acuerdo a las reglas que le dice la Autoridad de Pensión y Seguros, la APS, ¿no? Y encima de la APS, el viceministerio. Entonces, lo único que hacen los de la gestora o hacen las AFPs son los que administran. Dicho vulgarmente, los que llevan y traen, ¿no? Reciben el dinero, pagan las pensiones, invierten aquí con un reglamento, sacan el dinero allá con otro reglamento, etcétera, etcétera. Pero son los que llevan y traen. Los que definen el tema de cómo va a funcionar el sistema de pensiones es la APS, ¿no? Y para mí, este es el gran defecto. ¿Qué sucede? Que, y perdonen, pero yo soy muy crítico con todas las personas que están metidas en esto, ¿no? Se dejan llevar por la manifestación de los problemas, de los asuntos, ¿no? Y no por su esencia. Y la esencia está en ver cómo funciona el sistema, independientemente que lo administre un privado o lo administre un público. Entonces,
una institución pública. Entonces, viendo cómo está el estado de situación, yo digo, ¿no? Es de la siguiente manera. Los resultados del sistema de pensiones son muy magros, muy pésimos Sí. en términos de función de calidad de vida de los jubilados. Primer tema. Segundo tema, la discusión, las críticas hacia el sistema están completamente desorientadas. Y tercer tema, el posicionamiento del gobierno, de todos los funcionarios del gobierno sobre este tema, es un posicionamiento, en mi criterio, cínico. ¿Por qué cínico? Porque piensan que estamos en el mejor de los mundos posibles, en el mejor sistema del mundo posible. Y segundo, francamente niegan los defectos del sistema. Por ejemplo, esto de calcular a 110 años la pensión. Esta sería mi... Ok, bien. Vamos a dar andamiento entonces a el programa y vamos a continuar con Giovanna para darle una mirada al tema de la eficiencia. Ya sabemos que aquí las prestaciones no son suficientes para mantener mínimamente algo que se parezca al estándar de vida anterior, antes de la jubilación. Hay problemas de equidad con las mujeres, etcétera, y para recoger todo lo que se habría depositado como contribución a la cuenta individual de uno, tiene que esperar, como se ha señalado, un montón de años, cuando la expectativa de vida en Bolivia está por debajo de los 70 años. Giovanna, adelante con el tema eficiencia, un pantallazo ahí. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, a toda la gente que también nos sigue. Bueno, el tema de la eficiencia ha sido un tema que se lo ha puesto sobre la mesa desde que se ha implementado, ¿no?, el sistema de pensiones. Siempre se ha visto, se ha orientado, se ha hablado mucho de que al hacer el cambio al sistema integral de pensiones íbamos a mejorar la eficiencia del sistema como tal, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Por todos los aspectos que ya los has mencionado, Jorge. Acá creo que un tema importante es que las AFPs han tenido, ¿no?, un ingreso, un manejo de recursos, más allá del manejo de los recursos que han hecho de los fondos, han tenido un ingreso de, por ejemplo, ¿no?, el año 2010 de 3,9 millones como utilidad neta, las AFPs, las que han administrado y hasta ahora todavía lo hacen los fondos, y este monto ha ido aumentando a 9,1 millones el año 2012, y luego el año 2019 casi ha llegado a duplicarse, ¿no?, con 17,9 millones de dólares. Entonces, este incremento de las AFPs tiene que ver, ¿no?, con los ingresos operativos por concepto de las 3 comisiones que cobran, ¿no? Una que es sobre el total ganado por la administración del portafolio de inversiones, que es el 0,5% que pagamos todos los trabajadores que aportamos. Otra por la afiliación, por el procesamiento de datos y la administración de las prestaciones, que equivale al 0,228 o 22,9, si no me equivoco, del fondo administrado. Y una tercera, que es por el pago de la renta, ¿no? Entonces, las AFPs durante todo este tiempo han tenido un manejo importante de recursos. Lamentablemente, como una evaluación general, es que el manejo no ha sido eficiente, ¿no?, más allá de tener las comisiones. Un poco, hablando, voy a cambiar un poquito el tema, hablar un poco de la gestora. La anterior semana estuve participando en una reunión con algunos técnicos de la gestora, con un grupo de jubilados del SSO, y le preguntaban sobre algunas qué beneficios van a recibir los jubilados, ¿no? Y hablando de estas comisiones, lo que los técnicos indicaban es que con el paso del manejo hacia la gestora, se va a eliminar la comisión que pagan, por ejemplo, los jubilados, ¿no?, que es un 3,31%, si no me equivoco, y eso indicaban, entonces, eso les ofrecían como el gran beneficio que iban a tener con este paso a la gestora. Yo creo que la eficiencia del sistema va más allá por quién lo administre, ¿no? Y hay mucho temor y mucha incertidumbre porque los recursos caigan en manos del Estado. Hay un presupuesto teórico
del sistema de administración de pensiones. Se supone que los administradores, más allá de lo que puedan cobrar como pequeñas comisiones por su gestión, que son fijas y no dependen del monto que manejen, tienen que garantizar un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Es lo que se les encomienda a todas las administradoras de fondos del mundo. Hoy en día las administradoras de fondos de pensiones son los mayores inversionistas en el mercado de capitales del mundo, en las grandes empresas, etc. Por lo tanto, hay aquí una búsqueda de colocar los recursos donde tengan mayor rentabilidad, pero al mismo tiempo no pueden aventurarse a poner en capitales que no son seguros. Por lo tanto, ese equilibrio entre seguridad y rentabilidad es lo que caracteriza a la eficiencia teórica de un sistema de administración de pensiones. Han habido en el país un conjunto de restricciones que han impedido que eso ocurra. Y por lo tanto, una de las conclusiones que estaba circulando en la discusión era que las administradoras, las AFPs, se han puesto muy cómodas, no han llevado adelante ningún tipo de gestión para aumentar la rentabilidad de la colocación de los fondos que administran y tampoco han competido entre ellas. Por lo tanto, no han cumplido con lo que era su mandato, pero ha sido un mandato que ha sido condicionado y recortado políticamente y les han hecho prohibiciones de esto, prohibiciones del otro, con lo cual las AFPs han ganado dinero sin hacer mucho esfuerzo, ni asumir muchos riesgos. Esa es la situación actual. Pero tenían de alguna manera una responsabilidad sobre los fondos que han administrado. Al pasar la administración o a la gestora, ahí empiezan los problemas porque esa bajadita de la comisión mínima que se paga por el servicio que brindan administrativo no es un incentivo para que mejoren las cosas. ¿Por qué no hacemos una conversación sobre este tema? A ver, Gonzalo, la mala práctica de una teoría que suponía que era buena, pero que además tenía un problema. Actuarialmente, para que se recibiera el 80% del total ganado como pensión, la rentabilidad de la colocación de los fondos de las AFPs que administran las AFPs tenía que ser muy alta. Que no hay en Bolivia eso. O hay empresas que tienen rentabilidades altísimas, pero a las cuales no les han facilitado la compra de acciones o bonos o otros títulos de capital, los mandatos o las normas del gobierno. Gonzalo. A ver, veamos. El tema de eficiencia podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero, en teoría, en el sistema, podría haberse logrado niveles de eficiencia si habían un número suficiente de administradores, es decir, de AFPs, que compitan entre sí buscando el favor de los afiliados para adherirse o afiliarse a una u otra AFP. Desde el principio se designó 2 AFPs nada más, que en realidad no competían entre sí porque se asignó la mitad de la población a una AFP y la otra mitad a la otra, entonces no había ningún problema. Luego es que se liberó la posibilidad de que un afiliado migre de una a otra, pero hemos visto que a lo largo del tiempo eso ocurrió en menos de un 1%, no, del 0,5% del total de asegurados, de modo tal que este no es un correcto criterio. Ahora, ¿cómo evaluar la eficiencia en términos de rentabilidad? De juzgar la eficiencia en función de la rentabilidad. Yo no creo que sea tanto un problema de comodidad de las AFP, sino más bien de las restricciones que tenían. Veamos. Si el 66% de las inversiones o de las colocaciones de las AFPs, del dinero que administraban las AFPs, estaba en el sistema financiero nacional en depósitos a plazo fijo o documentos adicionales que no pagan más del 4% anual.
¿cómo podemos esperar rendimientos mucho más altos? Eso es imposible. Eso por un lado. Bueno, el 30 y... no recuerdo exactamente, creo que el 34% estaba en valores, en títulos valores, pero también del sector público que no pagan más del 6%. Y hemos visto que en algunos años, con un rendimiento del 4%, en realidad los asegurados tenían tasas negativas, tasas pasivas negativas sobre el monto que tenían depositado. Pero tenemos también que las políticas contracíclicas, etcétera, hacen o impulsan y presionan para que los bancos coloquen dinero al 6%, al 6,5%, etcétera, de modo tal que las entidades financieras no podían, para tener un spread apreciable, no podían colocar más, en tasas activas mayores. Todo confabula a que las tasas que beneficien el crecimiento de los fondos estén en algunos años, como decía, en tasas negativas, o en otros años, cuando uno compara con el valor de las UFDs, etcétera, máximo de un 3% anual de tasa real. Entonces, ¿cómo podría lograrse el 20% mínimo que se había calculado en el principio para que un asegurado tenga una tasa de reemplazo aceptable, es decir, tenga una pensión aceptable con el crecimiento a lo largo del tiempo de sus ahorros individuales, ¿no? Es todo el sistema que confabula en esto. Entonces, la eficiencia es, como decía Gustavo, hay que juzgarla en el sistema mismo, no en las AFPs que podían hacer o no hacer un poco más. Digamos que todo el sistema financiero nacional ha confabulado y se ha diseñado además, tal vez no de manera intencional, pero la consecuencia era previsible. Los ahorros individuales jamás iban a tener, con las reglas de juego dadas, una rentabilidad que asegure una pensión digna, una pensión adecuada en función del monto ahorrado y del tiempo ahorrado. Aquí había una falla ideológica, porque se suponía que entregándole a los administradores privados, ellos iban a encontrar los lugares para invertir y obtener rendimientos, que es lo que se espera de una administradora de pensiones que está administrando a largo plazo. Por lo tanto, creo que aquí ha habido una teoría que eventualmente funciona en países con altos niveles de capitalización, con altos niveles de desarrollo, un sistema financiero relativamente grande, transparente, con rendimientos altos de las inversiones a largo plazo, etcétera, etcétera. No era lo que existía en Bolivia. En Bolivia, los que eran los aportantes al régimen de pensiones, en su gran mayoría son informales, no tienen capacidad de ahorro y no están en las condiciones de estabilidad del pequeño 20% que tiene condiciones de trabajo permanentes. Bueno, primer problema. Y el segundo problema es el de haber ido utilizando la disponibilidad de recursos en el sistema de las AFPs para fines de préstamos al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con beneplácito para el sistema financiero. No sé si tienen algo más que añadirle a esto que parece estar claro. No sé si me equivoco. Sí, nada más un apunte, Jorge. Es un problema, como tú dices, de diseño. En un país en el que existe un mercado de valores tan pequeño, con tan pocas opciones, con una cantidad de títulos que se transan por valores tan pequeñitos, los volúmenes de dinero que manejaban las CFPs son imposibles de manejar en un mercado de valores en el que es posible lograr rendimientos adecuados. Y como hemos visto por las presiones, etcétera, que obligaban a las AFPs a trasladar el dinero a la banca, es impensable. Bueno,
un Ahora, rendimiento adecuado. la pregunta es por qué recién ahora está en discusión esto y no hace 18 años. Bueno, dejémoslo para que hagan examen de conciencia los sospechosos de siempre. Creo que ahora podemos pasar al siguiente punto que está vinculado, que es el de la sostenibilidad financiera y actuarial. Empezamos con Gustavo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo veis ahora esto que además constituye un problema porque estamos en una transición? Estamos en un tránsito de un sistema que ha tenido una serie de defectos desde su diseño inicial, su administración, la normativa que le ha aplicado el gobierno, etcétera. Y ahora vamos a transitar a un sistema estatal. Y Jorge, insisto, el sistema no está cambiando. Sigue siendo el mismo sistema mal diseñado con defectos muy fuertes. Lo único que está cambiando es la persona que lleva y trae. O sea, la institución que hace los mandados en el sistema de pensiones, eso está cambiando. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Ahora, aquí, mira, para hablar de la sostenibilidad hay que tener en cuenta dos cosas. El sistema es un sistema de capitalización individual, es decir, hay una etapa donde el trabajador va acumulando dinero, y llega a su edad de jubilación y ese mismo dinero le van a devolver en forma mensual una pensión. ¿De qué depende el monto de pensión? Depende de cuánto dinero haya acumulado y depende de cómo le calculan la pensión. Ahora, respecto de cuánto ha acumulado, ¿no? Hay dos determinantes que son importantes para ver cuánto dinero acumula. Primero, la periodicidad, ¿no? Mientras más periódicamente un trabajador aporte al sistema, más dinero va a tener acumulado. Mientras más monto aportes, el segundo factor, va a tener más dinero acumulado. Y el tercero, y el más importante de todos, es mientras mayor rentabilidad genere el dinero, ¿no? Mayor capital va a tener acumulado este trabajador. Son cosas que en Bolivia lamentablemente, este modelo en Bolivia lamentablemente tiene serias restricciones, porque en Bolivia, independientemente de los informales que no están en el sistema, ¿no? Los formales, ¿no? Los formales son gente que aporta 6 meses, 6 meses no, porque el mercado laboral, excepción hecha de los trabajadores del magisterio y de los policías, y tal vez un poco de los trabajadores de salud, nadie tiene estabilidad laboral. Todos nos movemos, estamos en una institución, pasamos a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay continuidad de aportación. Y encima, la rentabilidad se ha venido al piso desde finales del 2000, de finales del 2004. Cuando el gobierno debería tomar algunas medidas para que la rentabilidad suba, por ejemplo, impulsar, incentivar a que las AFPs inviertan en el exterior, ¿no? O incluso yo digo una política más intervencionista, agarrar y poner tasas, mejor dicho, una garantía de rentabilidad mínima para la rentabilidad. Por ejemplo, en todos los países donde hay sistema de capitalización individual, hay la obligación de que las AFPs te tienen que garantizar una rentabilidad mínima a costa de su capital, menos en Nicaragua y menos en Bolivia, ¿no? Entonces, este es el primer problema. Y el segundo problema, Jorge, es el cómo se calcula una pensión. El concepto es el siguiente. Hay que agarrar el capital y ese capital que esta persona tiene que alcanzarle para pagar una pensión hasta que esta persona o sus derechohabientes fallezcan o sus derechohabientes dejen de ser. Entonces, ¿cómo se distribuye el dinero? No puedes agarrar y distribuir en partes iguales porque el dinero siempre está generando valor y demás cosas. Entonces, aplicas una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento tú además la ajustas por probabilidades de vida, en el caso boliviano mensual, no anual, sino mensual, ¿no? Y lo distribuyes. El problema es hasta dónde lo distribuyes. Y en Bolivia lo distribuimos hasta los 110 años. Eso. ¿No? Hasta los 110 años. Entonces, tú tienes aquí pocos aportes o aportes inconstantes, rentabilidad muy baja y encima te calculan hasta los 110 años, ¿no? Ahora, solo para poner algunos datos.
para que una persona a los 58 o 60 años de edad, con 30 o 35 años de aporte, llegue a un capital suficiente que le permita una pensión óptima, y por óptimo digo entre el 60 y 70% de su último promedio salarial, se necesita que esta persona, sus aportes de esta persona hayan recibido una rentabilidad del 10% real, ni siquiera nominal, real, ¿no? Y eso es lo que no ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Además hay una cosa. En esta tasa de descuento, Jorge, cuando nos calculan la pensión te calculan con una tasa de descuento financiera del 5%, ¿ya? Que después se ajusta por probabilidades de vida. ¿Qué quiere decir eso? Si el fondo de vejez tiene una rentabilidad arriba del 5% real, tu pensión va a subir. Si el fondo de pensiones tiene una rentabilidad real por debajo del 5%, tu pensión va a bajar, ¿no? Los últimos 15 años, puedes preguntar tú a tus colegas, o no sé si tú estás jubilado en el nuevo sistema o en el antiguo, pero todos te van a decir, ¿no? Que su pensión, es decir, la parte que le toca del capital acumulado, la fracción solidaria, ha disminuido los últimos 15 años, ¿no? Ha ido disminuyendo. En parte el solidario ha resuelto esto, pero no totalmente. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es mi visión? El sistema está diseñado de tal manera de garantizar su sostenibilidad por todo lado. Primero, ¿por qué? Porque solo te van a dar la pensión en función del capital que has asegurado, que tienes acumulado. Si además después de que te jubilas, ese capital no rinde la pensión, la rentabilidad que te están dando, te disminuyen la pensión. Y además, tú, como no vas a vivir hasta los 110 años, yo he visto que en Bolivia la mayoría de las personas fallece antes de los 80, lo dicen además el INE y UDAPE con su esperanza de vida, ¿no? El dinero que no han cobrado desde los 80 años para allá se queda en el fondo común, es decir, se queda en el fondo de vejez. Eso hace que el sistema sea completamente sostenible. En ese sentido, es un sistema súper eficiente. Claro, súper injusto. Eficiente, claro, pero a la par que es súper eficiente y sostenible, es completamente injusto y confiscatorio, Jorge, porque ese dinero que tú no recuperas es una confiscación. En todas partes en el mundo hay leyes internacionales, por ejemplo, que te permiten justificar una nacionalización de una petrolera, de una minera, hay acuerdos internacionales, todo para eso. Pero no hay ley en el mundo que te permita confiscar tus ahorros laborales. Eso se hace en Bolivia y nadie dice nada. Bueno, es parte de nuestra tarea esclarecer mediante esta deliberación que se supone muy informada, mucho más informada que la de los dolientes en este momento en el ámbito del sistema de pensión. Giovanna, ¿algo más sobre este tema de la sostenibilidad? Sí, miren, sobre el tema de la sostenibilidad, el año 2015, 15, 16 o 14, alrededor del 2015, el Viceministerio de Pensiones ha encargado un estudio matemático actuarial del CIP. Y nosotros hemos podido acceder en uno de los boletines del Viceministerio solamente a un breve análisis con algunas conclusiones, pero este estudio matemático actuarial solo tomaba a tres de los componentes. Hacía un análisis del fondo de riesgos como un profesional laboral, del fondo solidario y del fondo de la renta dignidad. En este estudio no incluye no está incluido el análisis del fondo de ahorro previsional ni el fondo de vejez, ¿no? Que sabemos que el 90% de estos recursos, de estos dos fondos, están colocados en moneda nacional, pues sin mantenimiento de valor, ¿no? Por eso también los resultados que tenemos. Ahora, los resultados así muy a grandes rasgos, por ejemplo, el Fondo Solidario del CIP, a ver, ¿qué nos decía? La conclusión nos decía que, que la sostenibilidad del Fondo Solidario dependía de la permanencia, ¿no? O de la sobrevivencia de los beneficios en curso de pago, de los nuevos beneficios,
de los aportes al fondo y del resultado real, ¿no? Según el análisis, su sostenibilidad es hasta el año 2055, o sea, 39 años más del año que han realizado, con una tasa de interés real de inversiones del 5% anual. Si la tasa de inversiones es del 3%, entonces el periodo crítico en el que se extinguiría el saldo de inversiones es hasta el año 2043, ¿no? En los fondos de riesgos, lo que han determinado es que para establecer la sostenibilidad, de acuerdo a las prestaciones que se otorgan por la normativa, el estudio ha realizado un análisis de siniestros ocurridos en los últimos 3 años. Entonces, la conclusión es que el riesgo profesional es suficiente, o sea, que es sostenible, pero no así el riesgo común, ¿no? Que ese sí tiene complicaciones. Y en relación al fondo de la renta universal, el estudio concluye que la sostenibilidad del fondo es hasta el 2035, pagando los actuales beneficios, ¿no? Y cualquier modificación que se pueda realizar, bueno, va a depender mucho, va a afectar, ¿no? La reducción del nivel de ingresos del fondo y también la sostenibilidad de este beneficio, ¿no? Entonces, el estudio lo que hace es alertar sobre estos riesgos de insostenibilidad financiera en realidad, ¿no? Que, claro, es muy difícil cuando hablamos de la sostenibilidad, si no tenemos un elemento de análisis que mida, es muy difícil incorporar algunos parámetros para dar una conclusión, pero este estudio lo que hace sí es alertar sobre esos riesgos no posibles. Yo creo que también en este caso estamos ante una situación que está influida mucho por la ideología, porque se supone que el sistema de pensiones es un derecho, es el recibir una pensión, una jubilación con el alcance de determinada edad, se ha convertido en un derecho humano y una obligación del Estado. ¿Qué es lo que sustituye? Sustituye la opción que existía en el pasado, que era que cada uno administre su propio ahorro. Y se suponía que para los neoliberales la idea es que cada uno administra mejor sus cosas que el Estado, que siempre administra mal. Esa es una posición ideológica. Ahora tenemos la inversa, es la posición ideológica que el Estado siempre administra mejor que los privados y se tapan sus defectos, se soslayan, se enjuagan, se diluyen los defectos que presenta una mala administración por diseño y por ineficiencias administrativas, burocráticas y decisiones políticas. Entonces estamos en una situación en la cual probablemente tengamos hacia el futuro más cercano que lejano una serie de protestas porque va a entrar a la etapa de jubilación cohortes de edad que se van a ver sorprendidas porque no alcanzan lo que les proponen, lo que les entregan como jubilaciones para mantener ni siquiera la mitad del estándar de vida que tenían antes. Cerraremos esto con algún comentario, si tiene alguno de ustedes un comentario. ¿Me permites? Jorge, un apunte. Si bien existe alguna certeza de sostenibilidad en el Fondo de Capitalización Individual, estos recursos, no olvidemos que el SIP tiene también como parte integrante la parte semicontributiva, es decir, la fracción solidaria. Y ahí tenemos problemas. A ver, un primer apunte. Un supuesto para que el SIP funcione, es decir, el Sistema Integral de Pensiones, era el crecimiento sostenido del sistema, es decir, en el número de aportantes. Pero veamos algunos datos. El año 2001, del total de afiliados, el 61% eran aportantes. El año 2009, el número o la proporción de aportantes se redujo al 38.1%, es decir, respecto del total de asegurados, existe una tendencia que pone en riesgo todo el sistema o de manera global. ¿Por qué? Por lo siguiente. Veamos,
El año 2016 se pagó la fracción solidaria de jubilación a un total de 58.134 personas que representaban el 57% del total de jubilados, que eran 102.500. En enero del 2018 se pagó fracción solidaria a 71.562 personas que representaban el 59.4%, es decir, a 120.000 del total de jubilados, que entonces eran 120.000. Esto quiere decir que se ha de ir incrementando el número de personas que requiera una fracción solidaria de pensión y cada vez mayor. Ahora, ¿cómo se financia la fracción solidaria? ¿No? Con el Fondo Solidario que viene del 20% de las primas de riesgo, medio por ciento del total ganado, etcétera. Conocemos cómo es esa composición, pero eso está disminuyendo. Correcto. O sea, no está creciendo. Entonces, y por el otro lado, como es parte también del sistema la renta dignidad, si se financia con el 30% del IDH principalmente, y en este momento tenemos una especie de equilibrio ficticio por un tema de precios internacionales, los volúmenes de exportación, etcétera, están disminuyendo, previsiblemente lo harán, pero también en algún momento los precios han de decaer y entonces ha de quedar también esta parte del sistema no contributivo colapsada. Es decir, la evaluación de sostenibilidad global del SIP es negativa. Ok. Gustavo, tengo entendido que tienes algún apuro. No, solo quería pedirte unos minutos. Mira, Jorge, yo lo veo de la siguiente manera. Para administrar un sistema de pensiones, solo hay dos modalidades. O haces un sistema de capitalización individual o haces un sistema de reparto. Y hay unos intermedios, ¿no? Reparto con capitalización parcial, capitalización individual con reparto parcial, etc. Hay varias modalidades. ¿Qué sucede? ¿Cuál de los sistemas es mejor o peor? Ninguno. Los dos, lo que hay no es malo o bueno el sistema X o el sistema Y. Lo que hay es sistemas mal o mejor estructurados, bien o mal administrados. El nuestro, el que hemos comenzado con capitalización individual el año 1996, ha sido un sistema mal estructurado, porque han puesto un sistema para una sociedad que tiene más cultura, digamos, financiera o previsional, ¿no? Primer tema. Segundo tema, han exagerado, por ejemplo, esto de la longevidad y todo eso, ¿no? Y ahora, y encima se ha administrado mal, sobre todo desde que ha llegado el gobierno de Evo Morales, se ha administrado mal. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, yo decía a Jorge que para ahorrar, para tener un buen capital, lo importante es aportar de manera continua. De acuerdo a algunos estudios que hemos hecho aquí con mi equipo, ¿no? Los aportes de la primera década son los más importantes respecto de la segunda, tercera década del trabajo, porque ganan más tiempo de capitalización. Siempre y cuando tengan una buena rentabilidad. Entonces, en Bolivia, los aportantes del 97 al 2004 han alcanzado una buena rentabilidad, ¿no? Porque había rentabilidades muy bajas. Pero los que han comenzado a aportar después tienen rentabilidades muy bajas, entonces tienen la primera década perdida, la segunda década perdida. ¿Qué significa esto en términos concretos? Significa hoy día que el sistema de capitalización individual, el régimen contributivo que hay en Bolivia, no se puede arreglar. Por ejemplo, si agarramos y decimos, desde mañana el gobierno saca una ley que dice garantía de rentabilidad mínima, ¿no? Las AFP están obligadas a poner garantías de rentabilidad mínima. Eso va a beneficiar a los más jóvenes, pero a las personas de 45 años para adelante no les va a beneficiar y van a tener una pensión muy baja porque han perdido su tiempo de ganar rentabilidad, ¿no? Ese es, digamos, un tema. Y el segundo tema es que en Bolivia ya hay un sistema solidario funcionando. Es un sistema de reparto, pero es un sistema de reparto parcial y limitado. ¿Por qué parcial? Porque el sistema de reparto clásico, solidario completo, es que los activos aportan para los pasivos. Para los pasivos, aquí, exactamente. Todos los activos aportamos al solidario, pero solo para algunos cuantos pasivos.
no para todos los jubilados. Hoy día el 68% de los jubilados reciben solidaria y el restante 32% no. Y segundo, es limitado porque el gobierno ha establecido unos límites, ha dicho, la solidaridad es hasta tal límite, ¿no? 4.200, es decir, tú ganas 6.000 bolivianos de sueldo con tu promedio salarial, te dan una pensión de 4.200 con 35 años. Ganas 10.000, 4.200. Ganas 15.000, 4.200. Ganas 20.000, no te dan solidaria, ¿no? Por el capital que has acumulado. Entonces, como no podemos solucionar matemáticamente, no se puede solucionar el sistema de capitalización hoy día, ¿no? Y como la mayoría de las personas están entrando al sistema solidario, lo que hay que hacer es hacer que el sistema solidario sea solidario de verdad, no solidario a medias como hoy día, solidario para todos. Eso implica volver al sistema de reparto, pero a un sistema de reparto moderado y técnicamente sostenible, que no sea como el antiguo que teníamos. El antiguo que teníamos, con 15 años de trabajo te daban una pensión del 70%. Eso no puede volver a ser, Claro, claro, no puede volver a ser. Y segundo, tiene que ser un sistema solidario, yo digo autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque los políticos van a hacerse cargo de eso, ¿no? Y por estar en campaña, ganar algo, etcétera, van a exigir al sistema más de lo que puede dar y lo van a llevar a la quiebra, como han llevado a la quiebra el sistema del 55, ¿no? Entonces, y bueno, otras cosas más, pero cierro con esto. ¿Qué quiero decir? Hoy día, la realidad boliviana está condicionando a que volvamos al sistema de reparto, quiera o no quiera el gobierno. Ya. A eso estamos yendo. Digamos que esta es una hipótesis que tiene una serie de componentes que son: la situación en este momento no es sostenible ni cumple con las expectativas que se generaron para la jubilación después de un determinado tiempo de trabajo en Bolivia. Hay riesgos en esta transición. Entre los riesgos existe el tema de la moneda, el tema de la posibilidad de que pierda capacidad adquisitiva el fondo de pensiones, el fondo de jubilaciones, etcétera, fruto de un deterioro del cambio boliviano respecto a la conservación de valor mediante un sistema UFB o mediante una colocación en dólares o en euros o en yenes, etc. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad racional de hacer una transición, pero no solamente administrativa, sino en el concepto mismo para empezar con la nueva, después del bicentenario? De aquí al bicentenario hay una transición compleja, pero que trata de resolver los problemas de una manera práctica, no ideológica, no dogmática, no contaminada con intereses políticos, y genera para los bolivianos, a partir del 6 de agosto del 2025, una cierta tranquilidad, porque mejoran las perspectivas de recibir jubilaciones y pensiones adecuadas en el futuro. ¿Adecuadas a qué? A las estructuras reales de Bolivia y no a los comportamientos supuestamente teóricos de los cálculos del Homo económicos que están en la cabeza de los neoliberales, o de la administración del Estado, cuya prioridad es primero el Estado, después los ciudadanos. ¿Podemos imaginar algo así? ¿Creen que es viable? ¿Qué piensas tú de añadir a la transición administrativa una transición también del enfoque a partir de la solución de lo que hemos hablado? Joana. Jorge, mira, la transición hacia la gestora pasa por un carácter netamente administrativo. Nada va a cambiar ni en la finalidad del sistema, ni en la orientación, ni en los principios, ni en ese carácter social que es lo que debería tener un sistema de pensiones. Y es todavía más preocupante desde mi punto de vista, porque cuando nosotros revisamos la ley y vemos que la gestora se la crea como una empresa pública, nacional, estratégica,
Y nosotros revisamos las leyes, la ley 466 de la empresa pública tiene un artículo, el 5º, que nos señala que una empresa pública puede tener carácter estratégico si tiene por finalidad producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico y financiar la atención de políticas sociales del país. A diferencia de lo que es una empresa de carácter social, que no tiene explícitamente la finalidad de generar excedentes. Entonces, la gestora tendría, al ser una empresa estratégica, tendría la obligación de generar excedentes para el Estado. Y esta situación sí ha sido prevista en el decreto 2248, en el artículo 12, cuando determina que las utilidades que genere la gestora por las actividades de administración van a ser destinadas conforme a reglamentación emitida por el directorio, considerando que la distribución de utilidades va a implicar la transferencia de recursos al TGE. ¿No? Entonces, si nosotros analizamos este carácter de la gestora, no tiene un carácter de empresa social, entonces nada va a cambiar en la situación, ni de los aportantes y menos aún de los jubilados. Entendido. Gonzalo Crespo. Bien, evidentemente la transición es simplemente administrativa, ¿no? Y además con tendencia de ineficiencia, etcétera. Hemos analizado en algún momento el tema de costos de administración de la gestora cuando se trata de administrar la renta de dignidad, el número de personas, etcétera, versus los costos de las administradoras de pensiones, y evidentemente hay un problema ahí, ¿no? Y se vislumbra una situación adversa ahí. Pero el problema, yo coincido con Gustavo Rodríguez, es que debemos volver a un sistema de reparto. El problema es cómo financiar ese sistema de reparto, ¿no? Y yo creo que para eso es necesario, primero, reenfocar esto, es decir, tomar la decisión que requiere un pacto social, y el financiamiento del sistema de reparto requiere responsabilizar a los empresarios y responsabilizar sobre todo al Estado en un ejercicio efectivo de tripartismo que requiere un pacto fiscal. Y es probable que ambos pactos, el social y el fiscal, a su vez requieran incluso una reforma constitucional, que bien lo amerita, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estamos ante una situación que puede tener una salida siempre que se logren acuerdos de las partes interesadas, de las partes dolientes, de las partes que tienen una representación colectiva y pueden generar ideas, propuestas, etcétera, para hacer que esto no sea una nueva frustración en el bienestar de los bolivianos, que ha tenido una época de auge cuando íbamos a parecernos a Suiza dentro de un par de meses o años, y ahora parece que queremos ser también el país más avanzado de América Latina, y resulta que no salimos de la cola, como ha calificado el último informe de desarrollo humano. Solamente Venezuela está detrás de nosotros a 2 lugares en el nivel de desarrollo humano en el mundo. Entonces, no somos tal potencia económica, ni mucho menos, y estamos en una situación angustiante porque va a afectar a la gente en un número importante por varias razones. La situación que hemos descrito de las pensiones, pero también de la recesión que se va a instalar en el futuro en el mundo y nos va a llegar y va a durar un par de años. Entonces creo yo que es la hora de hacer propuestas pactadas, promover iniciativas que lleven buenas ideas al marco político legislativo para ver si por ahí tenemos alguna perspectiva de solucionar las cosas. ¿Algún comentario final de parte de ustedes? Gonzalo. Sí, uno chiquitito, Jorge. No olvidemos que el debate en el que estamos en este momento es totalmente parcial. Estamos hablando solamente de la población económicamente activa, afiliada y asegurada, que del 84% del resto de los bolivianos en este grupo. Ellos definitivamente van a tener negado el acceso a una vejez digna. O sea, ¿es el sistema que queremos? ¿O las soluciones deben incorporar de alguna manera a todo el resto de la población? O sea, bueno, el reto es
debe ser global, debe ser completo y no restringirse a la población en este momento. Ok. ¿Algún otro comentario, Giovanna o Gustavo? De no ser el caso, yo les agradezco por sus intervenciones. Me vuelvo a disculpar por la demora que hemos tenido en el arranque, pero creo que hemos cubierto la hora que estaba siempre prevista para las deliberaciones del diálogo. Me voy con la idea de que tenemos un gran problema al frente y que se requiere capacidad creativa en la propuesta, capacidad de concertación en el llegar a un acuerdo y capacidad legislativa política para hacer los cambios necesarios que morigeren, que mitiguen los problemas que se van a presentar en el futuro. Ojalá que no sea así, ojalá que ocurra un milagro, pero en economía no hay milagros, lamentablemente. Entonces, muchísimas gracias, tengan ustedes un buen fin de domingo y una semana productiva y satisfactoria con ustedes. Muchas gracias a ustedes y me despido de nuestra audiencia del diálogo de la mesa laboral de los domingos. Muchísimas gracias por su participación. Saludos a todos. Adiós. Saludos. Gracias. Hasta Adiós, pronto. saludos. Saludos.